Amén, gloria a Dios en esta tarde, noche, hermanos, sean bienvenidos, bienvenidas a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de lo que no quiero hacer, amén, eso hago. Eso sucedió cuando inició su ministerio Pablo y estaba él analizando su ministerio y él se daba cuenta que había veces que él hacía cosas que no quería hacer y lo bueno que sí quería hacer, eso no lo hacía. Entonces yo creo que esto ha sido muy antiguo, muy viejo, nos ha pasado a nosotros, nos hemos propuesto en hacer algo para Dios, en orar a Dios y voy a disciplinarme, voy a empezar a orar. Desde mañana en adelante me comprometo ante el Señor a ser una mujer, un hombre de oración y se llega ese día por un motivo u otro, se te olvidó o por un motivo u otro empiezas una vez más a lo mismo y tú dices, pero yo me propuse orar desde hoy en adelante, pero no lo hice porque hay algo en nuestra vida que tenemos que entender que es la carne. Y la carne, pues ella no quiere nada de Dios. Y es una lucha que vamos a tener cada día nosotros, que la carne no quiere, el espíritu sí. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado, que a veces nos va a tocar esa situación. Usted lo puede comprobar. Llega a casa, ponga el celular a la izquierda, la Biblia a la derecha. Y de repente usted agarra el celular y usted agarró, dice, voy a ver un mensajito nomás, a ver si un hermano, mi hermana me mandó algo. Te avientas 3, 4 horas. Y tú dices, pero si yo quería leer la Biblia, ¿por qué no la leí? Porque a veces vamos a querer hacer algo bueno, pero no lo vamos a hacer, porque hay algo en nosotros, o sea, la carne, como dijo Pablo, el pecado que mora en mí, o sea, la misma carne, porque la carne, ella no quiere nada de Dios. Usted lo comprobó ahora, en este día. Vino en la mañana y en la tarde la batalló tal vez. Tal vez venían pensamientos, no, pero es que todos fallan, mejor no quisiera ir. Y había una lucha en usted y el espíritu. Y usted lo logró y llegó. Ahora, muchos no lo lograron, no alcanzaron a llegar. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo bueno, pero no lo hacen. Porque la carne muchas veces está dominándonos o la carne está siendo más alimentada que el espíritu. Entonces es una guerra, es una lucha y llegamos a la conclusión, como dijo Pablo, hago lo que no quiero hacer. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y la palabra querer es del griego telo, que significa querer, desear, implicando volición y propósito. Con frecuencia una determinación se traduce con el verbo querer con la mayor frecuencia. Hacer del griego poieu, hacer en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos. Hacer en el sentido de fabricar, manufacturar, se usa en este último sentido de construir o producir cualquier cosa, de los actos creadores de Dios. Vamos a entrar, amén, a nuestro texto o texto base. Está ahí en Romanos 7, del 15 al 20. Vamos a dar inicio con la palabra de Dios, Romanos 7, del 15 al 20. Amén, cuando lo tenga diga un fuerte amén. Amén. Dice la escritura de esta manera, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Ayúdeme a orar en esta tarde. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, en esta tarde tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Asimismo, los que puedan escuchar tal vez o mirar, puedan también ser bendecidos en algún rincón de la tierra, Señor, puedan ser tocados y salvos también por tu gracia. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice un fuerte amén. Aquí es algo que, aleluya, Pablo está cuestionando, está hablando. Yo sé que son algunos verbos que está hablando y acciones que está diciendo, pero lo que sí yo le puedo entender es eso, de que a veces nosotros nos proponemos hacer algo noble, algo bueno. Nos proponemos, ¿sabes qué? Este día voy a ayunar, aleluya, voy a ayunar para que el Señor bendiga a mi familia, perdón, pero de repente usted se ha propuesto el ayuno para su vida y ese día le trajo a la vecina el mole que le encanta y usted dijo, pues Señor, perdóname, pero este molito, ay, mañana ayuno, Señor, y comiste. Y entonces dices, híjole, yo no quería comer, yo quería este día dárselo a Dios. Hermano, es un ejemplo claro para que te des cuenta cómo trabaja el enemigo, porque vas a hacer lo que aborreces y lo que te propusiste hacer, no lo hiciste. ¿Por qué? Porque está la carne, y la carne, hermano, la carne no quiere sujetarse a Dios, no quiere vivir como a Dios le agrada. Es una pelea, es una lucha. Por eso, aleluya, está diciendo Pablo, yo hago lo que aborrezco. O sea, se propone uno en hacer las cosas del Señor, pero hace lo contrario. Dice, desde mañana en adelante me voy a proponer a estudiar la Biblia todo este año. Me voy a proponerme. Y al otro día, y se le olvidó. Y dijo, pero si yo quería leer la Biblia, hermano, entonces ahí podemos entender lo que está diciendo aquí Pablo. Y si hago, dice, lo que no quiero, yo no lo hago, dice, sino el pecado que mora en mí. Entonces, hermano, tener cuidado. O sea, la carne, ella no está dispuesta a obedecer a Dios o sus mandatos o sus preceptos, porque la carne, ella no está interesada en las cosas espirituales. Y tener cuidado, porque cada día podemos decir como Pablo, híjole, hice lo que aborrezco y lo que yo quería hacer no lo hice. Tengo la intención, tengo ese sentir de hacerlo, de empezar a hacer algo para Dios, compartirle a mi vecino, mi vecina, las escrituras, y tienes buenos deseos, pero al final no lo haces, porque como dice Pablo, hago lo que no quiero hacer. No sé si me está entendiendo, porque Pablo, él estaba convencido que el ser humano puede fallar, el ser humano puede flaquear, el ser humano se puede desviar, y si no tenemos cuidado, poco a poquito, el enemigo va ganando ventaja en nosotros. Proponerse, ¿sabes qué? Ahora quiero ser fiel al Señor. Y si lo quieres hacer, tienes la intención del mundo, tienes buena intención, pero viene la carne y nos convence y nos dice, hey, no te preocupes tanto, pura iglesia. Pero mire, hermano, a través, como dice la Escritura, no dejar de congregarse, eso nos ayuda a que nos mantengamos firmes en el Señor. ¿Se imagina? Si así que hay varios servicios a la semana, podemos mirar que nos hace falta más. Pues si nomás tuviéramos uno al mes, ¿qué pasaría con nosotros? Entonces, no tan solo como dice Pablo, que íbamos a hacer las cosas que aborrecíamos, íbamos a hacer unas cosas, eso y más. Por eso es importante que tengamos esa comunión con Dios.
no religión, sino que una comunión viva con el Señor, donde estamos platicando cada día. Mientras más puro y santo sea el corazón del ser humano o del Hijo de Dios, será más sensible al pecado que permanece en él, o sea, se dará cuenta. El Hijo de Dios o el creyente ve más de la belleza de la santidad y la excelencia de la ley. Sus deseos fervientes de obedecer aumentan a medida que crece en la gracia, pero no hace todo el bien al cual se inclina plenamente su voluntad. El pecado siempre brota en él a través de los vestigios de corrupción y a menudo hace el mal, aunque contra la decidida determinación de su voluntad. Hermano, yo creo que esto es algo que entendemos. Aquí está diciendo Pablo, él aprueba la ley que es buena. Porque ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber que dice la ley, la paga del pecado es muerte? ¿Cómo vamos a saber que la Biblia dice, ama a tu hermano? ¿Cómo vamos a saber, ama a tu enemigo? La ley dice, ¿verdad?, que es buena. ¿Por qué? Porque esa nos mantiene, o sea, las escrituras en el Antiguo Testamento los mantenía a ellos en obediencia a Dios. Y aquí está hablando de que él tenía esa intención de hacer las cosas correctas. Pero había algo en él, o sea, el pecado que moraba en él se refería a la carne. Entonces, hermano, el espíritu humano es el que está siendo redimido. El alma es la que está agarrada más de la carne. O sea, le hace caso a la carne porque el alma está en sentimientos. Es muy sensible, es muy sentimental, es emocionalista. Entonces ahí se agarra de la carne. El espíritu humano es el que está más sensible a la voz de Dios. Y él tiene la intención de servir a Dios. Pero está eso a la carne, que la carne no quiere nada de Dios. Y por eso es que a veces decimos, pero si yo quería orar, yo quería visitar al enfermo, yo quería ir, yo le quería ir a compartir la palabra. No sé si le ha pasado, pero así puede pasar. Tienes toda la intención, has analizado, has pensado hacer cosas para Dios, pero se llega el momento donde cuando ya vas a actuar, ya no actúas como lo pensaste, sino que ahora actúas de otra manera. Y dice, pero si así no lo pensé, así no lo analicé de esa manera. Porque, hermano, hacemos lo que no tenemos que hacer. Hacemos lo que aborrecemos, no sé si me está entendiendo. Y aquí, aleluya, Pablo está hablando sobre esto, de la lucha de la carne contra el espíritu, y él no podía cumplir como el espíritu sugería, porque había una oposición interna, y esa es la carne, que la carne se guía hacia el mal, o la carne se impulsa hacia el mal, y la carne dice, no está bien que estés ahí. Entonces, hermano, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te va a estar guiando a toda verdad, toda justicia, y Él te va a ir diciendo que tienes que hacerlo, que tienes que congregarte, tienes que esforzarte, tienes que, aleluya, vivir para Dios. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Lo que me resta, lo que me queda, sea para hacer la voluntad de Dios. Pero es cuando, aleluya, nosotros podemos estar aquí y no estamos porque no queremos. Ese es otro punto. Pero si usted quiere estar y por su trabajo no puede estar, pues es entendible. Pero si usted puede estar aquí y no está porque no quiere, entonces usted no puede decir eso de que usted hace las cosas que no quiere hacer. Porque ese es otro punto. Tenemos que entender que el Señor nos dio, amén, esa sabiduría para poder discernir lo que nos edifica y lo que nos perjudica. Dios nos llamó a que tengamos la sabiduría de lo alto.
Y la sabiduría de lo alto es lo de arriba del cielo. Y te va a ir guiando, cada día para que tú puedas empezar a hacer su voluntad y puedas esforzarte cada día, porque no es fácil. Todos quisieran estar aquí, pero no pueden, porque la carne no puede agradar a Dios. Entonces, estar aquí, hermano, es una pelea, es una lucha. La carne contra el espíritu, y estamos aquí por pura misericordia. Porque el enemigo o la carne misma ahorita quisiera estar tal vez viendo una película, tal vez estar distrayéndose en algo, pero menos la carne estar escuchando palabra de Dios. Entonces, hermano, es importante analizar eso cuando te vengan estos pensamientos. Vamos a continuar ahí mismo en Romanos 7, ahora el verso 21 al 24. ¿Ya lo tiene? Es ahí mismo, el capítulo 7, verso 21 al 24. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, realmente aquí está hablando de algo muy importante, hermano, hermana, que está hablando del hombre interior. Está hablando del nuevo hombre, conforme a la imagen de Dios. Dice que ese hombre se deleita en Dios o en sus caminos o en su palabra. Él se goza porque está, aleluya, disfrutando la palabra de Dios o disfrutando la voluntad de Dios. Pero hay algo, dice, está dentro de él, que es la carne, es el pecado que mora en él, dice Pablo. Y aquí podemos entenderle a Pablo definitivamente lo que está diciendo, que hay esa ley. Él está hablando de un hombre el nuevo hombre que ha sido redimido, que ha sido limpiado, ha sido, aleluya, regenerado. Ahora ese nuevo hombre interior es el que puede vivir para Dios o se esfuerza por estar en la presencia del Señor, se deleita. Pero hay otra ley, dice, en mis miembros, que dice que mora el pecado. Se está refiriendo a su cuerpo, a su carne. Hermano, y no hay que confundir que porque Pablo está en pecado, no, está hablando de su cuerpo. Porque acordémonos que, aleluya, todos somos pecadores redimidos. Y aleluya, está diciendo que nosotros como humanos, la carne, ¿verdad?, está bajo el pecado. O sea, está sobre esa ley. Entonces nosotros tenemos que estar esforzándonos por estar buscando más la presencia del Señor. Y el hombre interior, el nuevo hombre, el que ha sido redimido conforme a la imagen del Señor, es el que se deleita, es el que se goza en las alabanzas. Cantan alabanza, aplauden y hasta lágrimas tal vez puede salir, porque se está deleitando el nuevo hombre, el interior dentro de nosotros se goza. Pero la carne, no creas que te le está gustando, se está aburriendo, le está entrando sueño y cabecea. Pero hermano, el hombre interior se goza porque está en la presencia del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Para que usted se dé cuenta, cuando se está cabeceando, no es el hombre interior ni la mujer interior, es la carne que se está acomodando y se empieza a acomodar, hasta se acomoda, hasta que agarra fuerza y empieza. Esto, hermano, amén, aleluya, es porque es la carne, es lo que tenemos que estar siempre aplastando, es la carne. Entonces, hermano, nosotros debemos entender eso. Amén, la carne está ahí y el espíritu del hombre, amén, que está siendo redimido, o el hombre interior es el que se goza en la presencia del Señor. Pero Pablo sabía
que había otros miembros o estaba dentro de él, que era la carne, que era el pecado que está hablando él de la carne, ¿verdad? Que la carne sabemos que no quiere nada de Dios. Entonces aquí podemos mirar que aquí el apóstol, o más bien este pasaje, representa cómo el apóstol anduviera, no que anduviera en pos de la carne, sino como uno que se disponía de todo corazón no andar así. A veces hay algunas personas que abusan de este pasaje. No sé si me está entendiendo, porque hay personas que abusan de este pasaje o de las demás escrituras para su propia destrucción. Los cristianos serios encuentran, no obstante, causa para bendecir a Dios por haber provisto así para su sostenimiento y el consuelo. No tenemos que ver defectos en la escritura, porque los cegados por sus propias lujurias abusan de ella, ni tampoco de ninguna interpretación justa y bien respaldada de ella. Ningún hombre que no esté metido en este conflicto puede entender el significado de estas palabras, ni juzgar rectamente acerca de este conflicto doloroso que llevó al apóstol a lamentarse de sí mismo como miserable, constreñido a hacer lo que aborrecía. Mire, hermano, es algo real lo que está aquí. Amén. Este comentarista está diciendo que muchos abusan de estos pasajes. Y pueden leer este texto y dice, Pablo, él dice que él hacía lo que aborrecía. Ya ves, yo también puedo hacer algo que aborrezco. Pablo lo hizo. No, pero Pablo no andaba en pecado. Pablo andaba en santidad. Está hablando de algunas cosas que tal vez lo podían dominar, pero no está hablando de pecado. Pablo no andaba en pecado. Y mucha gente se puede agarrar de esto y agarrar de estos pasajes, decir, si Pablo también, siendo el apóstol, él también hacía lo que no quería hacer, pues yo tampoco, hoy no quiero ir al servicio y pues quiero ir, pero no lo voy a hacer, porque Pablo también lo hacía. No, es que estamos ya queriendo agarrarnos de ahí para hacer nuestra propia voluntad. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere, amén, que entendamos que el Señor nos da sabiduría para poder salir adelante y que este cuerpo de muerte no nos esté ganando ventaja cada día, sino que nosotros ser sabios y decir, me voy a proponer hacer esto en el nombre de Jesús y voy a leer la Biblia, voy a ayunar, voy a compartir la palabra de Dios al perdido, me lo voy a proponer, lo voy a hacer. Y no decir, es que Pablo también lo hacía, pues yo tampoco lo voy a hacer. Vamos a continuar con la palabra. Romanos 8, un poco más adelante. Romanos 8 del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está claro, está muy claro de cuando está hablando de los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Porque la carne quiere diversión, la carne quiere hacer muchas cosas. Entonces no vamos a poder agradar a Dios. Porque para agradar a Dios necesitamos andar en el Espíritu. O necesitamos andar conforme al Espíritu Santo, que nos va a estar guiando cada día a toda verdad, a toda justicia. Entonces vamos a poder agradar a Dios. Pero como dice aquí el texto, no se sujetan, o sea, no quieren obedecer a Dios o a sus escrituras o a los preceptos del Señor, ni tampoco pueden, porque viven según la carne. Hermano, es necesario que usted y yo vivamos, pero en el Espíritu, vivamos conforme al Espíritu Santo para que tú puedas seguir adelante. No puedes servir al Señor
si quieres agradar a la carne o quieres vivir conforme a la carne. La carne quiere pecado, la carne quiere maldad, la carne quiere hacer cosas malas, pero el Espíritu Santo te dice, no lo hagas, vive para Cristo, guárdate para Cristo, vive en santidad, deja el pecado. Pero la carne dice, es que quiero divertirme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero el Señor te dice, tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Te tienes que guardar para Dios, tienes que vivir para Cristo. Y tu alma, tu espíritu, tu cuerpo le pertenece a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, los creyentes, o sea, los hijos de Dios, podemos ser disciplinados por el Señor, pero no serán condenados por el mundo. Jesús y su iglesia la ama. Por eso es importante nosotros andar en el Espíritu y no conforme la carne. La naturaleza vieja o la nueva, la corrupción o la gracia, ¿cuál de las dos queremos agarrar? ¿O cuál va a ser la que nos va a gobernar? Yo creo que será la voluntad de Dios para que nosotros seamos redimidos por Dios, para que la carne no nos gane o para que la carne no haga lo que quiera hacer la carne. Si usted está, amén, convencido que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad, entonces no le haga caso a la carne. Usted agárrese de Dios, agárrese del Espíritu Santo que te siga guiando, que te siga, amén, diciendo lo que tienes que hacer. Es una tarea no muy fácil, pero si te propones hacerlo, ser obediente a Dios, entonces la carne no va a querer, pero tú vas a humillarte ante el Señor, el viejo hombre va a ser aplastado y entonces va, aleluya, el nuevo hombre que es conforme a la imagen del Señor, entonces va a ir creciendo y va a ir haciendo la voluntad del Señor, porque la carne no quiere nada con Dios, porque los que quieren agradar la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es importante esto, que nos pongamos, aleluya, a cuentas con el Señor y decirle, Dios, aquí está mi vida. El favor de Dios, el bienestar del alma, los intereses de la eternidad son las cosas del Espíritu que importan a quienes son según el Espíritu. ¿Por cuál camino se mueven con más deleite nuestros pensamientos? ¿Por cuál camino van nuestros planes e ingenios? ¿Somos más sabios para el mundo o para nuestras almas? Los que viven en el placer están muertos. El alma santificada es un alma viva y esa vida es paz. La mente que está en la carne, conforme a la carne, no es solo enemiga de Dios, sino la enemistad misma. El hombre carnal puede, por el poder de la gracia divina, ser sometido o sometida a la ley de Dios, pero la mente carnal nunca esta debe ser quebrantada, expulsada. Entonces, hermano, y esto es claro, es importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y eso, hermano, es que tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo y vas a decir, pues yo voy a obedecer a lo que me dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, hoy es tiempo de ir a alabar al Señor. Hoy es tiempo de glorificar a Cristo. Y la carne te dice, no, pero es que todos fallan, no te preocupes, no vayas ahora, ve al otro servicio. Ah, pues sí, ¿verdad? Oye, bueno, es Dios el que me está hablando, pero es la carne misma. Tienes que pedir discernimiento al Señor, que te dé discernimiento cuando es voz del diablo y cuando es voz de Dios. Tener, aleluya, siempre eso en la mente. Señor, ayúdame a discernir. Si oyes una voz que te dice es tiempo de ir a alabar al Señor, es la voz de Dios. Y si oyes otra voz que te dice, no, no vayas, ¿usted cree que es el Espíritu Santo? Es Satanás, es un espíritu malo que no quiere que tú
aleluya, sigas adelante o sigas buscando al Señor o sigas glorificando su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, del 16 al 17. Vamos a continuar con la lectura. Gálatas 5, del 16 al 17, son textos ya muy conocidos. ¿Ya lo tiene? 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Algo muy importante en esto, hermano, que aleluya, nosotros debemos entender esto. Aquí está hablando de algo muy importante cuando dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces no es un pecado, muchas veces no es algo malo, sino que es que no estás en la presencia del Señor. Amén, y te quedaste. Entonces, porque la carne te dice: hey, estás muy cansada, mira, relájate, ponte cómodo y todo va a estar tranquilo, no te preocupes. Entonces, hermano, eso es satisfacer los deseos de la carne. También es pecado, yo sé. A veces la carne nos lleva al pecado, nos lleva a la maldad y estamos satisfaciendo la carne. Aquí está hablando de que nosotros tenemos que tener cuidado, de, aleluya, parar, porque tenemos que mejor vivir conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Hay una guerra interna en ti o en mí, dentro de nosotros. La carne dice: no voy. El Espíritu dice: es necesario llegar a alabar al Señor. La carne dice: no, quédate. El Espíritu te dice: vamos a adorar al Señor. Es la hora de darle la gloria al Señor porque ha hecho muchas cosas en tu vida. Y la carne dice: no, es que aquí me quedo mejor, no hay problema. Todos lo hacen, pues yo que lo puedo hacer también. Y ahí está la lucha. Pero ¿qué va a ganar? A lo que estés más alimentando. Estás alimentando el Espíritu va a ganar. Te vas a venir y vas a estar aquí en la presencia del Señor. Si no, nos quedamos. Hermano, ¿qué pasa en los pensamientos de aquellas personas que están aquí siempre, en todos los servicios? ¿Qué estará pasando? Bueno, yo creo que se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque luchas, peleas sí la tienen. La guerra está dentro de ellos también, normal como todos, pero siempre gana a lo que estemos alimentando. Estamos orando, estamos leyendo, estamos ayunando. La carne está débil, pero si no oramos, no leemos, no ayunamos, la carne está fuerte y siempre va a ganar la carne. Siempre la carne va a hacerle de las suyas. Y usted nos va a decir: híjole, yo quería ir, pero fíjese, no sé ni por qué no fui. Yo tenía una intención desde temprano ir, pero no fui porque la carne le ganó, porque usted está alimentando la carne y no el Espíritu de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Si fuéramos cuidadosos para actuar bajo la dirección y el poder del Espíritu bendito de Dios, aunque no fuésemos liberados de los estímulos y de la oposición de la naturaleza corrupta que queda en nosotros, esta no tendría dominio sobre nosotros. Los hijos de Dios están metidos en conflictos en que desean sinceramente esa gracia, que puede alcanzar la victoria plena y rápida. Los que desean entregarse a la dirección del Espíritu Santo no están bajo la ley ya, como pactos de obras, ni expuestos a su espantosa maldición. Su odio por el pecado y su búsqueda de la santidad muestran que tienen una parte en la salvación del Evangelio. Su odio por el pecado y la búsqueda por la santidad. Cuando dice odio por el pecado, hermano, es cuando alguien te invita a hacer el mal, tú lo rechazas, dices: yo no tengo por qué andar haciendo eso malo, y tú odias el pecado, lo aborreces,
porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que ha sido redimido, redimida. Vendrá la oferta, a lo mejor hasta el precio más alto, pero tú tienes que, aleluya, decir, hey, yo soy un hijo de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, yo soy nueva criatura, yo no tengo por qué hacer eso malo. Y rechazas el pecado, rechazas la maldad, aborreces el pecado, porque has sido redimido. Y la gente te puede decir, es que estás amargado, es que estás amargada. Ya no te echas esas chelitas frías conmigo, ya no vamos a las fiestas, ya no fumas, estás bien amargado. Estamos limpiados del corazón, estamos santificados para Dios, estamos limpios para Cristo. Por eso ya no hacemos eso, las cosas viejas pasaron. Y este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Acuérdate, hermano, hermana, van a venir las ofertas. Acuérdate que van a venir las amistades. Acuérdate que el enemigo va a querer destruir tu vida, va a querer tumbarte una vez más. Y tú eres responsable, aleluya, de parar, de decir, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo quiero servir a Dios. Y Dios dice que soy santo y voy a ser santo. Y me voy a esforzar por vivir en santidad. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Sí, porque la oferta te va a llegar, el precio te va a querer llegar y el enemigo, Jesús lo reprenda, te va a querer poner lo que anhelabas antes o lo que te gustaba antes. Y ahí te lo va a poner en charola de plata, pero tú eres responsable de tomarlo o dejarlo. Ahí eso va a depender tu futuro, tu vida. Aleluya, de decir, hey, ya conozco a Dios, ya lo acepté. Ahora me voy a esforzar por vivir para Cristo, porque Jesús de Nazaret es santo y Él quiere que yo sea santo, pueblo escogido por Dios, pueblo santo, aleluya, adquirido por Dios, para, aleluya, hablar de las virtudes del Señor. Entonces, hermano, es importante esto, que entendamos que el Señor te llamó a que seas santo a través del proceso del Señor. Pero no te desvíes del Señor, no te vayas a los lados, continúa en ese camino estrecho, en ese camino angosto, donde vamos a llorar a veces, vamos a derramar lágrimas, pero vale la pena, porque vamos rumbo a la vida eterna. El camino ancho, todo el mundo va por ahí, el camino ancho, todo el mundo quiere entrar ahí, pero en el angosto, porque cuestan lágrimas, es algo, un costo alto de disciplina que pagar, y tenemos que entender que el Señor quiere, amén, que seamos obedientes a su palabra, y por eso muchos entran por el ancho. Por el angosto es difícil, pero vale la pena, porque ahí el Señor nos ofrece vida eterna. Vamos a leer, amén, Gálatas 5:24 al 26. 5:24, 26 dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice, amén, que han sido crucificada, amén, nuestra carne, las pasiones y los deseos por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se fueron esas pasiones. Es por eso, hermano, que nosotros ya no anhelamos el mundo, ya no anhelamos las cosas del mundo, porque este cuerpo ha sido redimido, este cuerpo ha sido cambiado, transformado por el poder de Dios. Y también, amén, nos está pidiendo el Señor que nos esforcemos por andar en el Espíritu. Y no por eso, hermano, no porque ya no tomamos, no porque ya no fumamos, no porque ya no decimos malas palabras, vamos a sentirnos vanagloriosos más que aquellos que, aleluya, andan en los vicios tal vez. No es para que nos sintamos pavorreales, como dijo el hermano Javier, o para que nos sintamos más que otros, no. Es para que seamos más humildes, amén, que no nos estemos envidiando unos con otros, tener amor unos con otros, es lo que tenemos que hacer. No, es que yo ya no tomo, ya no fumo, y pues yo no me junto con aquellos chusmas, gentuzas, porque son muy pecadores. No, tampoco. Todos somos pecadores redimidos.
aleluya, Dios nos da esa misericordia grande, ese privilegio de servirle. Nos redimió, nos cambió. Estamos aquí para adorar el nombre del Señor. Gracias a Dios por misericordia, porque nadie de los que estamos aquí merece estar aquí o merece la salvación. Nadie, porque somos pecadores redimidos, pero por misericordia del Señor nos tiene en este lugar. Ahora, no nos estemos irritando unos con otros, no nos estemos, aleluya, envidiando unos con otros. Al contrario, amén. Ven el hermano que se está restaurando, gloria al Señor. Hermano, está siendo restaurado, gloria a Dios. No nos hagamos vanagloriosos. Al contrario, servir a los demás es un privilegio. Servir a los demás, a eso nos llamó el Señor, a servir a los demás. El que quiera ser grande tiene que servir a todos. El que quiera ser mayor tiene que servir a todos. No nos hagamos vanagloriosos, porque el Señor ama al humilde. Al rebelde lo mira de lejos. Dios ama a aquellas personas que son humildes, que se dan cuenta de dónde están parados, que se dan cuenta que el que salva se llama Jesucristo, que se dan cuenta que el que hace milagros se llama Jesucristo. No es el hombre, no es un hombre que está aquí enfrente, no, es Jesucristo haciendo la obra en cada persona. Es el poder de Dios. Yo no cambio a nadie, yo también quiero que el Señor me siga cambiando. Es Jesucristo el que hace el milagro. Jesucristo está vivo, Jesucristo Él hace milagros. Su palabra dice que es viva y eficaz, penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, diciendo los pensamientos. Es el Todopoderoso, es su palabra viva, y es por eso que estamos aquí. No nos hagamos vanagloriosos, amémonos unos a otros. Que tengo 20 años, que tengo 15 años, no, yo soy más que el otro. No, a Dios no lo impactamos con el tiempo que tengamos. A Dios lo impactamos que dejemos el pecado, dejemos la maldad. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Se imagina, hermano, el que murió, perdón, el que se salvó ahí en la cruz con el Señor. Él no se andaba vanagloriando que tenía tantos años. Él nada más dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Porque el otro se estaba burlando del maestro, ¿se acuerdan? El otro decía: si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí, baja y también sálvanos a nosotros. Y lo estaba injuriando: si tú eres hijo de Dios. Le dice el otro: mira, Él es justo. Nosotros sí, lo que estamos pagando es porque somos pecadores o hicimos maldad. Pero este hombre es justo. Y le dice el otro arrepentido: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, hoy mismo estarás conmigo. No son los años, es la disposición del corazón. Esta persona no tenía ni años en el evangelio. Tal vez un tiempo él escuchó tal vez al Señor alguna predicación por ahí, pero él no anduvo con el maestro. Es solamente por misericordia, ahí Dios lo salvó. Así nosotros tenemos tantos años, gloria a Dios. Tenemos pocos años, gloria al Señor. Nadie es más, nadie es menos. No, yo soy más que el otro. No, todos somos iguales. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Amén. Las obras de la carne son muchas y manifiestas, y estos pecados excluirían del cielo a los hombres, pero por pura gracia, por pura misericordia, Él nos salvó, nos redimió, nos perdonó esos pecados que no podíamos pagarle ni con nada, ni todo el dinero del mundo. Esos pecados que el Señor nos perdonó. Ahora nosotros tenemos ese privilegio, amén, de disfrutar la vida cristiana. Ahora estamos en sus caminos por pura misericordia. Estamos aquí. Hemos hecho pecado lo más horrendo que usted se puede imaginar, pero Dios dice: aunque tus pecados sean rojos como la carmesí y blancos, y van a ser blancos como la blanca lana. Entonces, hermano, Dios, Él nos ama en esta tarde, y Él quiere lo mejor para nuestras vidas, pero también dice: hey, ámense unos a otros, no se irriten, no estén haciéndose vanagloriosos unos con otros, ámense. ¿Por qué? Porque dice: los que en eso se conocerá que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Vamos a leer, amén, Efesios 4, del 17
al 18 dice la palabra de Dios de esta manera. 4, 17, 18 dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí el apóstol está dando consejo a sus discípulos, que ya ellos no tenían por qué vivir como antes, cuando no conocían de Dios, o como los que vivían allá afuera, que ellos andan en la vanidad de su mente, ajenos a Dios o alejados del Señor. Ahora, hermano, aquí el Señor nos está hablando a nosotros también, que ya no andemos como aquellos que no conocen la palabra, que no andemos, aleluya, haciendo lo malo como aquellos que no conocen. Nosotros somos hijos de Dios, hemos sido redimidos. Ahora vas a vivir diferente al mundo. Vas a hacer las cosas diferentes como antes lo hacías, ahora ya no lo vas a hacer. Porque ellos, como dice Pablo, andaban en la vanidad de su mente. El entendimiento está entenebrecido, porque la dureza de su corazón, no había, aleluya, en ellos que no querían nada de Dios. Y por eso dice que nosotros no andemos como ellos. Pablo los estaba mirando. Pablo estaba mirando el comportamiento de los efesios. Estaba mirando cómo se estaban comportando. Y aquí les está dando este consejo, les está diciendo, es una exhortación en el amor de Cristo. Que ya no anden como aquellos que no conocen la palabra. Que ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios. Que tienen que ser diferentes al mundo. Que tienen que vivir de una manera recta, muy diferente a lo que están haciendo los que no conocen la palabra. Aquí podemos mirar, Pablo en el amor le está hablando a los discípulos de los Éfesos o los Efesios. Le está diciendo que no tienen por qué ser como ellos, como los gentiles inconversos, que no sabían nada de Dios o vivían conforme el mundo. Ahora ellos tenían que esforzarse, ahora tenían que vivir de una manera diferente, una nueva naturaleza. Tenían que ser diferentes porque ya Dios empezaba a hacer la obra en ellos. Tenían que esforzarse. Porque, hermano, no hacer como dice en Tito 1:16, no, que confesaban nada más, pero vivían de otra manera. Sino que Dios quiere que nosotros vivamos tal como hablamos, que somos hijos de Dios, pues vivir como un hijo de Dios. Ya no andemos como los que están allá afuera, que no tienen esperanza, que no conocen la palabra. Pero usted y yo la hemos conocido. Y gracias a Dios que nos permitió conocer su palabra. Ahora estamos aquí para obedecer la palabra o para estar haciendo su voluntad. Y de esa manera, hermano, si nos esforzamos y llegamos hasta la meta, Dios nos ofrece vida eterna. Nos dirá el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Den un aplauso fuerte al Señor mío. Amén. Ya por último vamos a leer Romanos 6. Romanos 6 del 1 al 4. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Romanos 6 del 1 al 4 dice de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre, en su muerte, perdón? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Algo muy importante aquí, aleluya, está hablando muchas cosas, muchos verbos aquí el apóstol Pablo, de perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Está hablando también del bautismo y está hablando también que tenemos que andar en vida nueva. Está hablando de muchos puntos importantes, pero aleluya, lo que sí es importante esto,
El bautismo, amén, es acto de obediencia. Acto de obediencia a Dios, que significa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados son sepultados ahí. Somos sumergidos en las aguas y salimos para vida nueva. Entonces, hermano, es una gran responsabilidad para aquella persona que se bautizó. Porque se bautizó, ahora tiene esa gran responsabilidad. No vivir como antes, sino que, como dijo Pablo, sino que en vida nueva. O sea, va a haber un esfuerzo en la persona de tratar de vivir como el Señor le agrada, de tratar de vivir una vida limpia, recta ante el Señor, porque ese es el plan del Señor. El bautismo enseña la necesidad de morir al pecado y ser como haber sido sepultado de toda empresa impía e inicua y resucitar para andar con Dios en una vida nueva. Los profesantes impíos pueden tener la señal externa de una muerte al pecado y de un nuevo nacimiento a la justicia, pero nunca han pasado de la familia del enemigo, de Satanás a la de Dios. La naturaleza corrupta llamada hombre viejo, porque derivó de Adán, nuestro primer padre en todo creyente verdadero, está crucificada con Cristo por la gracia derivada de la cruz. Está debilitada y en estado moribundo, aunque todavía lucha por la vida y hasta por la victoria. Pero todo el cuerpo de pecado, sea lo que sea, que no concuerde con la santa ley de Dios, debe ser desechado para que el creyente no sea más esclavo del pecado, sino que viva para Dios y haya dicha en su servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se bautiza tiene que entender que se bautizó para andar en vida nueva, para vivir muy diferente a la vida que él llevaba, tal vez en ese pecado, tal vez en esas cosas que andaba haciendo mal. Ahora se bautizó, ahora él debe entender que ese bautismo es para vida nueva, para que él se esfuerce en ser diferente, para que no diga, no, pero es que yo no sabía. La escritura es clara aquí, está hablando de vida nueva, de un nuevo nacimiento, está hablando de que el hombre de Dios ya no va a vivir conforme al viejo hombre, sino que ahora conforme al nuevo hombre que es creado según a la imagen de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya.